El presidente está enojado. Lleva varios días así. Las cosas no le están saliendo. La pandemia, la vacunación, siguen la crisis económica y la inseguridad. Y encima, en su partido se están peleando. Lo de Félix Salgado Macedonio lo irritó. Ha tenido que ser él, el abogado defensor de su candidato al gobierno de Guerrero, acusado de 5 violaciones. Le están pidiendo que lo baje de la contienda y él, en cambio, solicita que no linchen a Salgado Macedonio. Con ustedes, López Obrador, el magnánimo. Somos papás de niños con cáncer y nos tratan como si fuéramos delincuentes. Yo empecé a notar de que había mano negra, me di cuenta de que estaban muy influenciados. Están participando dirigentes de partidos políticos, los que no quieren dejar de robar, presionan. Ha habido mucho sabotaje de parte de las empresas, han utilizado el desabasto como una campaña permanente de ataques al gobierno. El Seguro Popular ni era seguro ni era popular. De cada 3 estancias infantiles, 2 irregulares, hasta falta de permisos. Tenemos 1.500.000 casos de pruebas. Es que se va a apoyar de manera directa a los padres, a los que verdaderamente existen. Salimos a las calles para decir: ya basta de la violencia feminicida. Le pido a las feministas, no nos pinten las puertas, las paredes. No quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio. Se ha manipulado mucho. Lo del movimiento feminista, se metieron hasta los conservadores, los más autoritarios. No estoy diciendo que todas las mujeres actuaban así, pero sí se metieron, sí, porque estaban en contra de nosotros. Sobre el caso de Félix Salgado, surgió una campaña de que rompa el pacto patriarcal. Siempre hay que preguntarse, ¿y de parte de quién? ¿O vamos a seguir siendo objeto de manipulación? Ya chole. No los voy a recibir yo, los va a recibir el Gabinete de Seguridad para no hacer un show. No quiero que se vaya a faltar el respeto a la investidura presidencial. Hay organizaciones afines al conservadurismo que en el tema de la violencia padecen amnesia, guardaron silencio. Los que ahora gritan como pregoneros y callaron como momias. Refinería Cadereyta, qué mugrero. Por eso hay mucha gente enferma en Cadereyta. El cierre de la refinería, pues me da mala espina. No les dio tiempo a los neoliberales de vender y de cerrar las refinerías. El comandante en jefe nos está traicionando y nos está robando el agua que nos pertenece. Intervinieron intereses de quienes acaparan el agua en Chihuahua, porque hay elecciones en Chihuahua. Todos vinculados con el agua. Tuvo que ver con un movimiento político y con un acarreo. Hay nogaleros, presidentes municipales del PAN, el gobernador, el que está de posible candidato del PAN a la gobernatura, Gustavo Madero. Algunos de los que avalan ese documento han ayudado en los fraudes electorales que le han hecho mucho daño al país. No quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar, que se sienten los dueños de México. Ya el gobierno no está secuestrado, no está tomado por una minoría rapaz. Hasta líderes de izquierda de países europeos hacían gestiones, trámites en México en favor de empresas extranjeras y les pagaban para eso. Antes todo era el influyentismo, las agarraderas, la mordida,
la palanca. Fue un desastre el periodo neoliberal. Se dedicaron a saquear, a robar, aunque hayan estudiado en Harvard, aunque tengan títulos de doctores. Existen grupos opositores, están tratando de reagruparse y andan como desquiciados. Esa manifestación de ayer, pues creo que 30 automóviles pidiendo mi destitución. No estoy menospreciando, pero son muy pocos. Son manifestaciones con tintes electorales. Toda esta farsa de los organismos independientes, pura pantalla, pura simulación. Son como tapaderas, son como organismos alcahuetes. Y el ejemplo más claro es el INE. Es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Estaban ahí de adorno, del florero. Los consejeros no actuaban para evitar fraudes, los permitían. La Comisión Reguladora de Energía, que es la que entregaba los permisos para los contratos leoninos, se creó el aparato burocrático para la transparencia y no hubo transparencia. Se reservaban los asuntos que no les convenían. Que levanten la mano los que no saben qué cosa es el Coneval. Pues crearon este organismo para simular de que atendían la pobreza. ¡Senador! No seas sumiso, protege el fideicomiso. Había un manejo discrecional en fideicomisos, en fondos, administrados por gente sin escrúpulos, mucho derroche. Por eso están todavía defendiendo estos privilegios. Pues está demostradísimo de que en el CONACYT habían abusos. Los intelectuales orgánicos sacaron otro desplegado hablando de que se afecta la libertad de expresión. Se sienten ofendidos cuando deberían de ofrecer disculpas porque se quedaron callados cuando se saqueó al país. Las ferias de libros de Guadalajara, las últimas, dedicadas en contra de nosotros, porque traen a Vargas Llosa, Aguilar Camín y todos ellos son Krause, mexicanos a favor de la corrupción. Hicieron una denuncia de las 100 universidades, porque ellos apostaron durante mucho tiempo a la privatización de la educación. Es que existe la prensa fifí. Ellos son periodistas al servicio de grupos de intereses creados. Aparecen encuestas cuchareadas del Reforma, el Financiero, el Universal, todos estos pasquines. Les aseguro que de 100 no llega a 5 el número de columnas a favor de lo que estamos haciendo. El Economista, La Jornada, Excelsior, El Heraldo, Milenio, Reforma. Se revisaron 148 textos. De esos, 95 sobre 4T, negativas 63. Tanto Junco, el dueño de el Reforma, como Ili Ortiz, dueño de El Universal, son como los líderes morales o espirituales del Frena 1 y del Frena 2. Pero ya no es el tiempo de antes. ¿Que se imaginan lo que decía López Dóriga, lo que decía Lore de Mola? Pontificaban. Ciro Gómez Leiva y otros empezaron a entrevistar a una persona, un experto, para replicar y decir que no es cierto que yo sea el más atacado. ¿Cómo no va a cuestionarnos el país de España si es un periódico de la monarquía? Aunque se trate del New York Times, del Washington Post, del Financial Times, del Wall Street Journal, hay decadencia. Están muy sensibles. O sea,
muy exquisitos, o sea, de todo. ¿Se sienten linchados ustedes? Y se hizo el silencio. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Al arranque de la temporada electoral, el gobierno federal se lanza contra un gobernador de oposición en activo. El gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Un hombre al que, hay que decirlo, la polémica y las sospechas lo vienen acompañando no desde hace unos meses, desde hace varios años. ¿Qué dice el expediente? Aquí le van algunas pistas. Galerías de arte, restaurantes, residencias, ranchos y 36 millones de pesos que entraron a su cuenta bancaria por obras públicas que su gobierno no realizó. Ese es el eje de la acusación que hace la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en la solicitud de desafuero que hizo llegar a la Cámara de Diputados. Latinos tuvo acceso al documento presentado por la Fiscalía. Las acusaciones centrales contra el gobernador son tres. 1. De acuerdo con la Fiscalía, Cabeza de Vaca se valió de sus cargos públicos para amasar una fortuna cercana a los 1,000 millones de pesos. Entre 2005 y 2019, habría adquirido 30 propiedades en Texas y Tamaulipas a través de prestanombres. La investigación señala que su capital estaría repartido en residencias, ranchos, restaurantes, negocios, empresas y cuentas bancarias que están muy por encima de los 50 millones de pesos que García Cabeza de Vaca declaró poseer al arranque de su campaña como gobernador de Tamaulipas. 2. La Fiscalía acusa al mandatario de haber sido beneficiado por 3 contratos de construcción de su propio gobierno, cuyo monto alcanza los 56 millones de pesos. Tras seguir la ruta del dinero, la Fiscalía determinó que 36 millones llegaron a la cuenta bancaria personal de García Cabeza de Vaca y a la empresa de la que son dueños él y su familia. Ninguna de las obras se construyeron. 3. Lo acusa de defraudación fiscal por 6 millones de pesos. En el expediente de 90 páginas recibido en la Cámara de Diputados, el 23 de febrero, la Fiscalía imputa a Cabeza de Vaca los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. La Fiscalía advierte de un modus operandi en la triangulación del dinero. Entre 2016 y 2018, el gobierno de Tamaulipas adjudicó 3 contratos de obra a las empresas Inmobiliaria RC de Tamaulipas y Barca Reynosa, de las cuales Baltasar Higinio Reséndez Cantú es accionista y administrador único. Baltasar Reséndez transfirió 33 millones de pesos a Juan Francisco Tames Arellano, accionista de la empresa fachada T612. En 2019, T612 transfirió 36 millones de pesos a una cuenta de García Cabeza de Vaca en el Banco Regional. El mandatario estatal dispersó el monto, sin razón justificada, en lapsos reducidos y en 162 transferencias. En 6 de ellas, envió 23.5 millones de pesos a la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, de la que el gobernador y sus familiares son socios. La Fiscalía destacó que desde su creación en 2014, la empresa T612 reportó 0 ingresos al SAT cada año y que fue hasta el 2019 cuando declaró ingresos por 33.5 millones de pesos. Las 2 empresas administradas por Baltasar Higinio Reséndez obtuvieron recursos a través de licitaciones y contratos de obra pública. Ninguna de las obras se realizó. Las obras las recibió de la siguiente manera. Barca de Reynosa SADCB obtuvo casi 6 millones de pesos en noviembre de 2016 para pavimentar 2 calles, una en la colonia Almaguer y la otra en Villas de la Joya. En 2017, la Inmobiliaria RC de Tamaulipas ganó una licitación por más de 24 millones de pesos para construir el Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana en Reynosa. Ese mismo año, se le asignó a la inmobiliaria otro contrato. Esta vez fue por 25 millones y medio para construir el Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa. 3 años después, la Secretaría de Gobernación firmó un convenio con el gobierno de Tamaulipas para subsidiar la construcción del mismo Centro de Justicia para las Mujeres que no se construyó. Esto de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación del 28 de agosto de 2020.
De acuerdo con la Fiscalía, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se debe a que el gobernador tenía conocimiento de que el dinero recibido provenía del erario. El delito de delincuencia organizada se sostiene porque más de 3 personas conformaron el modus operandi. En la imputación realizada al gobernador de Tamaulipas sobre defraudación fiscal, la Fiscalía determinó que en 2019 declaró menos dinero del que realmente obtuvo. Después de contrastar sus ingresos y transacciones bancarias con su declaración anual de impuestos, la Procuraduría Fiscal determinó que Cabeza de Vaca provocó un daño al fisco por 6 millones de pesos. La Fiscalía coloca a Francisco Javier Cabeza de Vaca como el centro de una red de familiares y prestanombres que ayudaron a dispersar el dinero a través de empresas propias y de socios. En la acusación aparecen como denunciados sus hermanos José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca, actual senador por el PAN y que hasta ahora no tiene una petición de desafuero ante la Cámara de Diputados. Además, en el expediente figura su esposa Mariana Gómez Leal y los socios José Ramón Gómez Reséndez, Juan Francisco Támez Arellano y Baltasar Higinio Reséndez Cantú. El esquema de lavado de dinero también habría usado a la mamá del gobernador, María de Lourdes Cabeza de Vaca. La acusación de la Fiscalía General de la República se basa en una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y en 2 denuncias ciudadanas, una de ellas anónima recibida a través de un correo electrónico y otra de junio de 2020 interpuesta por Alejandro Díaz Durán. Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera vinculó a los acusados con actividades relacionadas con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, fraude, corrupción y enriquecimiento ilícito, la Fiscalía dejó fuera estas 2 últimas acusaciones. ¿Dónde estabas el día que mataron a Luis Donaldo Colosio, en 1994? Creo que ese es uno de los eventos que marcó a toda una generación de mexicanos. Su hijo, Luis Donaldo Colosio Rojas, quiere ahora ser presidente municipal de Monterrey, una de las ciudades más importantes de nuestro país. La está buscando por Movimiento Ciudadano y hoy está en Latinos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Y arranca la campaña en Lomas Taurinas, en el sitio donde mataron a tu padre. Bueno, eso fue un tema personal. Precisamente antes de que se diera mi constancia de candidatura, antes de que se hicieran los registros, antes de que iniciara la campaña, yo tenía que hacer ese gesto tanto a nivel personal, pero también de manera pública para marcar un parteaguas. Estamos ya con la necesidad de darle vuelta a la página, es una clausura emocional, pero también es un ejercicio de reflexión hacia la paz, hacia el perdón, y eso solamente se puede dar con una auténtica reconciliación con el pasado para aceptarlo, aprender de él, por supuesto, pero no quedarnos ahí estancados. Y platiqué con algunos que te conocen de toda la vida aquí en Monterrey y me dicen que tú odiabas la política, que no querías dedicarte a la política por lo que la política te había hecho, y con justa razón, que incluso estabas explorando la posibilidad de ser artista, de ser actor, de dedicarte a una cosa dramáticamente diferente. ¿Qué te hizo regresar al camino que dejó tu padre? Mis hijos. Si lo tengo que resumir en una sola frase, es mis hijos. El haberme convertido en padre de familia fue para mí un momento de transformación en donde se me abrieron los ojos a la responsabilidad que tenemos ante la siguiente generación. Te quita mucho el egoísmo, te quita mucho la manera de ver las cosas solamente de una forma individual. Y me di cuenta que, si bien es cierto, hace 10 años, un poco más, que se me hicieron las primeras invitaciones, no quería nada que ver con la política, pues a través de los años fui también procesando las cosas. ¿El apellido trae una responsabilidad? El apellido tiene una posibilidad que conlleva una responsabilidad si esa posibilidad la eliges. En ningún momento me he sentido, porque también fue un proceso de muchos años, Carlos, de darme cuenta que, pues de hecho yo no le debo nada a nadie, sino por el contrario, yo ya asumí y pagué un costo. Y esto que estoy haciendo lo hago porque lo elijo, porque entiendo la responsabilidad que conlleva, sé lo mucho que puede llegar a costar, pero también entiendo las grandísimas posibilidades de hacer una
de hacer un buen trabajo y de la necesidad tan urgente que tenemos a nivel nacional, no nada más aquí en Monterrey, de que se hagan bien las cosas. Y no estamos hablando de temas milagrosos. Los milagros no existen en la política, no existen las fórmulas mágicas. Simplemente que se trabaje bien. En el video que haces desde Lomas Taurinas, dices una frase, porque en esta como expiación, ¿no? En este proceso de ir, tú mismo lo acabas de decir, perdonando, dices que perdonas a los cobardes que me arrebataron a mi padre haciendo hasta lo inimaginable por sacar a Colosio de la contienda. Esta es una frase con una enorme carga política. ¿Quiénes son esos cobardes, Luis Donaldo? Quizás México jamás lo sepa. No, pero tú los has de tener en el corazón. No, precisamente. ¿No tienes nombres y apellidos? No tenemos nadie nombres y apellidos. Nunca pudimos realmente tener acceso a una investigación de altura que nos llegara a revelar la verdad, y esa conclusión que al final salió, pues obviamente no la compramos nadie, porque fue también un asunto más manoseado que un barandal del metro. ¿No sabes? Cambiaron tantas veces de procurador, cambiaron tantas veces las líneas de investigación. En muchos casos se violó la cadena de custodia, empezando por la propia cadena de custodia del autor material del asesinato. Entonces esas cosas, pues tampoco es correcto prestarnos a la especulación y andarnos envenenando el alma con teorías. Y es por eso que también... Pero la teoría oficial no la crees. La teoría oficial, ese es... Porque, a ver, después de que dices esto, en segundo lugar, y el orden de los factores sí altera el producto, dices que que perdonas al asesino que tomó su vida, posiblemente obligado, incluso dices. Es decir, hablas primero de que perdonas una conspiración y luego perdonas al que ejecutó esa conspiración. Es decir, sí das líneas sobre qué crees que le pasó a tu papá. Es que eso es lo que todo mundo tenemos en nuestro fuero interior, la certeza de que ocurrió. Esa teoría del asesino solitario no solamente no la compramos, sino que es hasta ofensiva. No nos quieren ver la cara con eso, yo no sé, pero pues vuelta a la página a eso, entiendo lo que ocurrió, lo repruebo para siempre, pero no me voy a quedar estancado en 1994, cuando estamos a 2021 con una urgente necesidad de tomar las riendas del presente, si es que no queremos que en el futuro nos ocurran las mismas atrocidades. Ahí voy, desde luego voy a lo que significa para ti, nada más como empiezas ahí, me parece muy importante dejarlo claro, porque es un tema central para México, pues. O sea, es un tema de Estado y es un tema que nadie de los que estamos vivos lo olvidamos, ¿no? Y los que lo presenciamos. ¿Quién mató a Colosio? Tú eres el cronista, tú estabas presente también ahí. No, yo era un niño. Yo también. No mucho más grande que tú, pero era un adolescente, digamos. ¿Quién mató a Colosio? Fue un crimen de Estado. No sabemos realmente quién fue el autor material. Bueno, el autor material sí, el intelectual o los intelectuales no lo sabemos. Pero, a ver, si dices crimen de Estado, pues el jefe del Estado era uno. No voy a caer en eso. Y no hagamos eso aquí tampoco, por favor. No sabemos quién fue. Pero era un sistema a quien incomodaba mucho Colosio, que eventualmente tomó la decisión de eliminarlo a toda costa posible. Eso sí es un hecho. Tú conoces la historia de México, conoces cómo era ese sistema político. Era un sistema político de un solo hombre. Es decir, el sistema que tú planteas pues tenía un líder único, un líder poderoso y un líder que mandaba. Analiza, Carlos, el año de 1994 y todo lo que ocurrió ahí, pese a que era un sistema de una sola persona. Okay. Y ahí te puedes dar cuenta que se estaba desilvanando ese sistema unipersonal. Despedazando. Entonces, no caigamos tampoco en el absurdo excesivo de que todo dependía y giraba alrededor de una persona, porque no es cierto. ¿Has visto a Salinas? Lo he llegado a ver desde entonces, sí, un par de ocasiones. ¿Incluyes a Salinas en el perdón? Lo incluyo también. Y luego dices, perdono a las instituciones políticas que han usurpado el nombre de mi padre. Yo te escuché decir eso y la verdad pensé, PRI. ¿Me equivoqué? No te equivocaste. Principalmente, aunque no he sido el único, es el instituto político que más se ha aprovechado de la memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta
de una manera vacía, simplemente para legitimar proyectos que no le tienen más a qué aportar a la gente. Y buscan colgarse de eso para poder seguir avanzando con un poco más de respiración artificial. Pero ya la gente no solamente no se los cree, ya hasta lo han desgastado tanto que cada vez que lo utilizan de esa forma, ellos solos se están desprestigiando. Por eso no fuiste tú el candidato de la alianza en Nuevo León, porque llegaron muchas versiones de que la alianza PAN, PRD, PRI estaba lista con MC para que fueras tú el candidato de la alianza, pero que tú sencillamente dijiste con el logotipo del PRI, un Colosio, nunca más. Tengo muchos amigos, familiares incluso, que militan en el PRI y están también profundamente ofendidos con los liderazgos que les han tocado y cómo han descarrilado, yo creo que ya de manera irreversible, a su partido. Entonces, hay gente buena en el PRI, sí, por supuesto, pero por razones históricas, Carlos. ¿Qué voy a estar yo prestándole apellido nuevamente para que vuelvan a hacer, o para que vuelvan a aprovechar, o para que vuelvan a abusar? Colosio dio su vida por el PRI y así se lo pagaron. ¿Sí estaba la alianza puesta para que tú fueras el candidato al gobierno? Una de las condiciones que yo siempre les dije es que la alianza que se necesitaba era necesaria para poder integrar a las fuerzas políticas locales que de por sí ya están muy pulverizadas, para hacer un proyecto realmente de peso, con talentos, con gente que le sumen y que le aporten. Pero por razones históricas, personales, familiares, de todos conocidos, yo no voy a tener mi nombre en una boleta con el Partido Revolucionario Institucional. ¿El objetivo central es que no regrese el PRI o el objetivo central es que no llegue Morena a Nuevo León? Es que eso es una pregunta que ya está fallida desde el inicio, porque nadie está hablando de qué es lo que más le conviene a Nuevo León, qué es lo que más le conviene al país. Todo es o anti-Morena o el muégano que quiere, que no debe de llegar. Esa lucha es tan absurda como decir que solamente con el blanco y con el negro podemos hacer toda una paleta de colores que requiere nuestra obra de arte, que es esta ciudad. Nadie está hablando de esta ciudad, todo el mundo está hablando de las posturas políticas de los partidos, todo el mundo está hablando de que lo peor que le puede pasar a Nuevo León es que entre la 4 transformación, o lo peor que le puede pasar a Nuevo León es que ganen los partidos de siempre. Nadie está hablando de la gente, Carlos. Nadie está hablando de qué es lo que sucede en los distintos distritos, en las distintas zonas de la ciudad de Monterrey. Nadie está hablando qué es lo que realmente necesita el Estado de Nuevo León para consolidar nuevamente a una fuerza empresarial y emprendedora que tanto rumbo le ha dado, no solamente al Estado y a la región, sino al país entero. ¿Qué es lo que sucede con la economía familiar? ¿Dónde está la certidumbre el día de mañana para que la gente pueda tener ese sustento económico para sus casas? Nadie está hablando de eso y eso es absurdo. ¿Por qué por MC? Precisamente porque es una opción. Con el apellido Colosio, hasta por la vía independiente. Mira, tenemos aquí en Nuevo León, lamentablemente todavía muy reciente, una decepción con la figura de los independientes, y eso obstaculizaba mucho que se pudiese dar una contienda de altura bajo la figura independiente. Movimiento Ciudadano, a pesar de que es una figura, un instituto político emergente en Nuevo León, nos permite tener esa neutralidad de no caer en ese juego tan absurdo del debate de Morena versus todos los demás. Y pero nos cuando hay permite esta ser una polarización, el peligro es ser irrelevante. La polarización es lo que está mal. Necesitamos una unificación de las distintas fuerzas políticas, pero sobre todo de las distintas fuerzas sociales que habitan en el Estado de Nuevo León, en beneficio de la ciudad y en beneficio del Estado. Y no lo íbamos a poder lograr con otra plataforma política que no fuera la del Movimiento Ciudadano. El candidato al gobierno por MC, Samuel García, el polémico Samuel García, ¿es un activo o un pasivo para Luis Donaldo Colosio? Es un compañero y cada quien tenemos nuestra propia contienda. Yo respeto mucho el proceso también a la elección del Estado y no me quiero entrometer en algo que la gente es la que debe de decidir. Yo me voy a concentrar en el proyecto de Monterrey de una manera autónoma, que fue también la charla que sostuve con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasó? ¿No ibas a ser tú el candidato de MC al gobierno de Nuevo León? La dirigencia nacional me invitó a ser candidato a gobierno del Estado. Yo planteé como una de las condiciones más importantes para que esto se pudiera dar, que pudiésemos hacer un ejercicio de construcción de coaliciones, pero sobre todo de construcción de un proyecto de gobierno. No se me permitió. ¿Te traicionaron? No me traicionaron, simplemente no cumplieron esa condición y yo respetuosamente, como se los dije desde un inicio, así no voy, señores. ¿Por qué?
porque ellos están obviamente pensando en ganar una elección. Yo estoy pensando en un proyecto de gobierno. Para mí lo más importante... Pero hay que ganar una elección. Claro, pero eso no puede ser lo más importante. Y lo más importante no puede ser la supervivencia del partido. La supervivencia del Estado es lo más importante. Y si no me dan los elementos para poder encabezar y tomar las decisiones que se requieren para generar un proyecto de gobierno responsable en ese sentido, entonces yo no voy a caer en el juego de los partidos y yo me voy a ceñir al plan original, que era la construcción de un buen proyecto de gobierno para mi capital. Obviamente van Samuel y tú pues con el mismo logotipo y muchas veces hay transferencias de preferencias negativas y positivas. ¿Te suma o te resta, Samuel? Eso la gente habrá de decidirlo. Samuel tiene también una gran responsabilidad de lidiar una contienda de altura. Tenemos mucha necesidad también a nivel estatal de que una contienda se libre con ideas, con propuestas y con proyectos. Pues cada quien tendrá que hacer lo propio para que la gente decida. Muchos partidos estarán interesados en pensar en Colosio 2024, porque no más el puro apellido Colosio te garantiza el registro, por decirlo menos. ¿Coqueteas con la idea del 24? ¿Con tomar la estafeta que le quitaron a tu papá en el 94? Mi papá lo que estaba buscando era una profunda rehabilitación del tejido social del país, el poder cerrar la brecha de desigualdades que durante tanto tiempo ha azotado a esta nación. Y en ese sentido yo quiero transitar en un mismo proyecto, en una misma visión. Pero ¿te ves de candidato a la presidencia en el 24? Desde donde se pueda. No es correcto tampoco estarse anticipando a las cosas y a los tiempos y a los proyectos cuando apenas estamos queriendo materializar el futuro inmediato. Pero así con la misma soltura y de la misma forma que yo decliné ser candidato a gobernador porque mi intención o mi obsesión no es ser gobernador o presidente o tener un puesto en específico, sino hacer bien las cosas, pues yo me iré haciendo bien las cosas, tomando pasos, aunque sean pequeños, pero certeros en beneficio de un proyecto para la gente. No es mi intención llegar a toda costa a la presidencia de la República, es mi intención a toda costa que donde la gente elija que yo esté, les demos buenos resultados. ¿Alguien del equipo de tu papá está contigo? Hay mucha gente, amistades, gente que estuvo en el equipo que de vez en cuando se reporta, me aconseja, me da ánimos y alientos, pero somos ya un equipo conformado por una nueva generación de mujeres y hombres que estamos al servicio de México. ¿Qué piensas de Durazo? Alfonso Durazo para mí es familia. Desde siempre ha sido de las pocas personas que tuvieron esa relación cercana con mi padre y que se han mantenido presentes hasta la fecha. Le deseamos lo mejor en su proyecto y esperemos que le vaya bien. Hablas de una nueva cara y una manera de hacer política, y una de las cosas centrales de las que has sido acusado es que quieres ser alcalde de Monterrey, pero en realidad vives en Santa Catarina, y que hay un formalismo ahí con el cual estás dando la vuelta al asunto. ¿Qué respondes frente a esos señalamientos? Todo lo están haciendo con afán de desinformar a la gente, de sembrar rumores, mentiras, pero todo es parte de una guerra sucia que empezó hace un año. Yo te puedo decir que hasta el INE ya notificó a mi esposa en nuestra casa en Monterrey, en la cual establecimos nuestro domicilio desde hace más de 14 años, que salió sorteada como funcionaria de casilla. El INE ya nos dijo, oye, tú vas... Lo que dicen es que tienes la credencial del INE en Monterrey, pero en realidad has vivido en Santa Catarina, que es otro municipio. Pues tengo una casa en Santa Catarina, como puedo tener también una casa que me dejó mi mamá, que es donde vivía mi abuela en Saltillo, o la que me dejó mi papá, donde vivía mi abuelo en Hermosillo. Y por tener casas ahí van a decir que también vivo allá. O sea, es absurdo. ¿Dónde vive realmente? Yo vivo en la ciudad de Monterrey. He vivido ahí desde el 2008, pero sobre todo durante estos últimos 3 años, Carlos, he sido diputado local por Monterrey, donde he recorrido todas las semanas, de 2 a 3 veces por semana, las calles de mi distrito, además de trabajar en el Congreso del Estado, en donde hemos estado en cada una de las secciones de esta ciudad, hablando con la gente, conociéndola, empapándonos de su realidad, conociendo su problemática y juntos diseñando soluciones, tanto legislativas como ejecutivas, para poder sacar adelante las grandes necesidades de esta ciudad. En eso nadie tiene más experiencia que yo. Y pasando tiempo en Monterrey, no solamente de trabajo, sino de vivienda, nadie tiene más tiempo que yo. ¿Qué piensas de López Obrador? El presidente tiene buenas intenciones, pero su equipo muchas veces y su estilo de hacer política no lo ayuda.
la forma en que ha ejecutado muchas de las políticas públicas que quiere implementar para este país han sido contraproducentes para muchísima gente, en temas principalmente de salud pública, más allá de la atención a la pandemia y sobre todo del crecimiento económico que debemos de tener como país, no se han tomado las mejores decisiones. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Luis Donaldo Colioso Riojas, quien está buscando ser presidente municipal de Monterrey, una de las ciudades más importantes del país, a través de Movimiento Ciudadano. Presidente, ya, rompa el pacto. Nos vemos la próxima semana.